Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los episodios más raros y a la vez más decisivos de la historia de España del siglo XIX. Y todo empieza con un documento que tiene un nombre que la verdad suena casi a chiste, el Manifiesto de los Persas. A ver, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pintan los persas en la política española de 1814? Suena totalmente fuera de lugar, o sea, unos diputados en Madrid en pleno siglo XIX y se ponen un nombre tan exótico. Pues atención, porque la respuesta a esta pregunta es, en realidad, la llave para entender todo el lío que se montó. Y la respuesta, ojo, nos la dan ellos mismos en el propio texto. Citan esta antigua costumbre persa bastante peculiar. Venían a decir que, cuando un rey persa moría, dejaban que el país se sumiera en el caos durante 5 días. ¿Para qué? Pues para que la gente, tras experimentar la anarquía, los robos y la violencia, estuviera deseando tener un nuevo rey y le fuera súper fiel. Para estos políticos, los 6 años sin Fernando VII en España, los años de las Cortes de Cádiz y la Constitución, habían sido esa anarquía. Básicamente decían: ya hemos probado vuestra libertad, ha sido un desastre, ahora toca volver a obedecer al rey. Una metáfora potentísima. Vale, para que entendamos la bomba que fue este manifiesto, tenemos que ponernos en situación. Hay que viajar a un momento clave. Es 1814. España está literalmente en ruinas después de la Guerra de la Independencia contra Napoleón. Y en medio de todo esto, vuelve el rey. El futuro del país de verdad pende de un hilo. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? 6 años de una guerra salvaje contra los franceses. Y el rey, Fernando VII, que había sido como el símbolo de la resistencia desde su exilio, por fin regresa. Vuelve el rey. La gente está eufórica. Le llaman el deseado. Lo ven como el salvador que va a arreglarlo todo. La esperanza que había puesta en él era increíble. Pero claro, la España que se encuentra Fernando no tiene nada que ver con la que dejó en 1808. Mientras él no estaba, aquí pasaron cosas muy gordas. Sobre todo, y esta es la fecha clave, en 1812. En Cádiz, un grupo de liberales que, irónicamente, luchaban en su nombre, montaron una auténtica revolución. Crearon la primera constitución de la historia de España. Una constitución que básicamente le decía al rey: tú ya no mandas solo. Así que cuando vuelve, en 1814, se encuentra un país completamente distinto. O al menos eso parecía. Y es justo en este momento cuando aparecen nuestros persas. El rey está volviendo, llega a Valencia y antes de que pueda llegar a Madrid, ¡zas!, un grupo de diputados se le presenta. Y no es para darle una palmadita en la espalda y decirle bienvenido. No. Le entregan un documento, este manifiesto, que es básicamente un plan para cargarse todo lo que se había construido en su ausencia. Eran 69. Y no eran 4 gatos, ¿eh? Representaban a la flor y nata del conservadurismo. La nobleza, el alto clero, militares de alta graduación. Vamos, era el antiguo régimen en persona, que se resistía a morir y veía su oportunidad de oro. Y su argumento central es, bueno, es una joya. Lo que vienen a decir es que la monarquía absoluta no es que sea buena, es que es lo más lógico, lo más inteligente. Que es algo que viene del derecho de conquista o de que la gente, en su día, eligió voluntariamente a sus reyes. O sea, una defensa a muerte del poder absoluto del rey como si fuera el orden natural de las cosas. Pura ideología del antiguo régimen. Y aquí se ve perfectamente el choque, la batalla de ideas. Es que eran 2 mundos. Por un lado, la visión absolutista. La soberanía es del rey, el poder lo tiene él y la sociedad se divide en privilegiados y no privilegiados. Y por el otro, la visión liberal de la Constitución de 1812. La soberanía es de la nación, hay separación de poderes, todos iguales ante la ley, libertad de imprenta. No era un matiz, era elegir entre 2 Españas radicalmente distintas. Así que, en resumen, ¿qué pedían estos señores? Pues iban al grano sin tonterías. Primero, anular la Constitución de Cádiz y todo lo que se había aprobado, todo a la basura. Segundo, restaurar las leyes de siempre, los fueros, el sistema antiguo. Y tercero, si se convocaban cortes, que fuera como antes, por estamentos, nada de una asamblea nacional. Vamos, que querían darle al botón de reset y volver a 1808 como si nada hubiera pasado. Ahora la pelota estaba en el tejado del rey. Tenía el manifiesto, tenía el apoyo de un sector muy poderoso. Y todo el mundo se preguntaba, ¿qué va a hacer Fernando VII? ¿Será un rey moderno, constitucional? ¿O aprovechará esto para dar un golpe de timón y volver a ser un rey absoluto? La tensión era máxima. Y no tardó nada en decidir. Fue fulminante. Fernando VII eligió el poder absoluto, sin fisuras. Y lo que hizo fue una traición en toda regla. Dejó tirados a los liberales, a la gente que había luchado y muerto por él y por la Constitución, y se alió con el sector más reaccionario. Un giro de guión brutal. Y lo dejó clarísimo con un decreto. Declaró
La Constitución y todo lo que se había hecho en Cádiz, nulo y de ningún valor. Así, de un plumazo. ¡Bum! Se cargó todo el trabajo de los liberales. El sueño de una España moderna se fue al traste. Empezaba una época muy, muy oscura. Así que sí, los persas ganaron la partida. Se salieron con la suya. Pero, ¿consiguieron esa estabilidad y orden que tanto pregonaban? Pues ni de lejos. Lo que vino fue justo lo contrario. 6 años de desastre absoluto, el llamado sexenio absolutista. Fue como meter a España en una máquina del tiempo y darle para atrás, pero a lo bestia. Se restauró la Inquisición. Se devolvieron los privilegios a la nobleza y al clero. Se permitió que volvieran los jesuitas. Y, por supuesto, adiós a la libertad de imprenta. Se acabó. Una vuelta al pasado en toda regla. Y claro, esto tuvo un coste humano tremendo. Se lanzó una represión brutal, una caza de brujas contra cualquiera que oliera a liberal. Y aquí viene la gran paradoja. Muchos héroes de la guerra contra Napoleón, gente que había luchado por la vuelta del rey, acabaron en la cárcel o en el exilio por sus ideas. Es tremendo. Y mientras el gobierno se dedicaba a perseguir gente, ¿qué pasaba con el país? Pues que se hundía. La economía estaba por los suelos después de la guerra. El gobierno era un chiste, un grupo de amiguetes del rey, la famosa camarilla, que no tenían ni idea de cómo gestionar nada. ¿El resultado? Un descontento que crecía y crecía por todas partes. Y para que nos hagamos una idea del desastre económico, este dato es demoledor. 12.000 millones de reales de deuda. Una barbaridad. Y lo mejor de todo es que mientras el Estado estaba en bancarrota, los más ricos, la nobleza y el clero, los mismos que apoyaron al rey, no pagaban impuestos. El sistema era insostenible. Al final, el chiringuito absolutista se cayó por su propio peso. Era tan incompetente que no pudo aguantar. En 1820, un comandante, Riego, se sublevó, y esta vez les salió bien. El pronunciamiento triunfó y obligaron al rey a hacer lo impensable: jurar la Constitución de Cádiz, la misma que había pisoteado 6 años antes. Otro giro de guión increíble. Y aquí llegamos a la clave de todo. El manifiesto de los persas no fue solo la causa de esos 6 años de caos. Su importancia es mucho mayor. Lo que hizo fue trazar una línea en la arena. De un lado, la España absolutista. Del otro, la España liberal. Y esa batalla, esa guerra entre las dos Españas, va a definir todo el siglo XIX. Entonces, para terminar, nos queda una reflexión en el aire. ¿Qué fue todo esto? ¿Fue el manifiesto de los persas simplemente un error histórico? ¿Un desvío provocado por una élite que no quería perder sus privilegios? ¿O en realidad no fue más que la prueba de que el choque entre el pasado y el futuro era inevitable? Una pregunta que, si lo pensamos bien, sigue dando mucho que hablar.